bien, ¿no? No ven, ay, es que no sé qué pasa. Pero bueno, solo están viendo la diapositiva, ¿verdad? La 1, donde está el título. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí voy a avanzar. ¿Ya vieron la segunda? Sí. Ok, entonces les comentaba que la rosácea es una dermatosis crónica que afecta a un 10% de la población, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que no es grave, pero las consecuencias estéticas son muy importantes. No es grave, sin embargo, además de lo estético, el proceso inflamatorio a veces llega a ser muy molesto. Duelen las lesiones que más adelante vamos a ver. Se considera una patología acneiforme. De hecho, actualmente está bien definida la rosácea y el acné común, porque en algunos libros todavía hace mucho tiempo se mencionaba acné rosácea. Sin embargo, la rosácea no es una clasificación del acné. Al contrario, la rosácea se considera una patología acneiforme porque tiene algunas características de acné, pero no entra dentro de la clasificación del acné. La rosácea, a diferencia del acné, lo vemos más en personas de piel clara, blanca. Es rarísimo verla en personas de piel oscura y el acné lo podemos ver en cualquier tipo de piel. Aquí el sexo masculino en la rosácea, el sexo femenino, perdón, es el más común. O sea, la mayor cantidad de casos de rosácea los vemos en mujeres. Sin embargo, las formas más graves de rosácea las vemos en hombres. Y seguramente por ahí ustedes conocerán o habrán visto pacientes hombres que son los que tienen el rinofima. Sin embargo, en las mujeres, aunque es muy común, casi no vemos rinofima. Esta patología se va a presentar, a diferencia del acné, que es en adolescentes y jóvenes. Aquí se presenta en etapas más tardías, entre los 20 y los 50 años. La edad más común de presentación de la rosácea es de los 30 a los 40 años. En la etiología de la rosácea van a participar, bueno, hay factores predisponentes que esos van a estar presentes en todos los pacientes que genéticamente tienen determinada, que pueden dar lugar a la rosácea. En esos factores predisponentes vamos a tener las alteraciones vasculares, que es lo que causa la vasodilatación. Hay anomalías pilosebáceas, hay degeneración de la matriz dérmica y hay un factor predisponente muy importante que en los últimos años ha cobrado más auge, que es la presencia de Demodex folliculorum. En dermatología hay una enfermedad que se llama demodeciriosis y que no es más que la contaminación de la piel del Demodex folliculorum. Sin embargo, en la actualidad se considera que la demodeciriosis es una variedad de rosácea en la que no es las anomalías pilosebáceas, no es la vasodilatación ni la degeneración de la matriz dérmica, sino es la presencia del Demodex folliculorum en la piel del paciente. Estos van a ser los factores predisponentes para desarrollar la rosácea. Pero también existen factores desencadenantes. ¿Cuáles son? Esos que si ya el paciente tiene factores predisponentes y no ha habido un factor desencadenante que motive que se presente el problema, entonces puede no presentarse y estar latente. Estos factores desencadenantes son los que hacen que la enfermedad sea intermitente. La rosácea se va a presentar, digamos, un tiempo, unos 2 o 3 meses, va a tener actividad, luego se calma un tiempo, luego vuelve. Entonces, estos factores desencadenantes pueden ser ambientales, calor, sol, cambios bruscos de temperatura, viento, baños calientes o lavado de cara con agua caliente. Pueden ser alimentarios también, y esto es bastante común, que los pacientes toman bebidas alcohólicas, picantes, comidas muy condimentadas, bebidas y alimentos calientes, y el alcohol, que es de lo más común, y el paciente con rosácea al día siguiente amanece con la nariz o las mejillas rojas. Las situaciones emocionales también van a constituir un factor desencadenante,
el ejercicio, la ansiedad, pacientes en etapa de menopausia y el estrés. Y algunas sustancias tópicas en pacientes que tienen los factores predisponentes, tales cual los cosméticos, algunas acetonas, por ejemplo, personas que trabajan en lugares donde se manejan esos productos, algunos retinoides tópicos y los corticoides, porque los retinoides tópicos aquí en la rosácea no tienen cabida, son demasiado irritantes. Los corticoides, que es algo muy importante, ese es un factor muy importante que mencionar, porque ustedes no sé si han visto pacientes en consulta con rosácea y la mayoría ya llega con que usó el típico Barmisil, Cuadrider, Sinalar, todo lo que tiene betametasona o fluocinolona, que es peor, que tiene agregado flúor a la fórmula. En la etiopatogenia de la rosácea, esos factores predisponentes y esos factores desencadenantes, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden irse por la vía de los inflamosomas, por medio de los macrófagos, producen la angiogénesis, que es lo que da incluso las telangiectasias, que son muy comunes en los pacientes con rosácea. Aquí intervienen las interleucinas también para la producción de esta angiogénesis, o la cascada inflamatoria por medio de los queratinocitos, que son los que producen la inflamación, el dolor. Como les digo, no es tan inocua porque también produce dolor. El eritema, la vasodilatación y en general la afección de los tejidos que tenga ese paciente. En los criterios diagnósticos de la rosácea tiene también criterios primarios, criterios secundarios. El que está señalado con color rojo en los criterios primarios, que es el eritema no transitorio, con ese criterio únicamente podemos hacer el diagnóstico de rosácea, ya que los eritemas transitorios pueden ser originados por muchas causas. Y en los secundarios, con el principales son los cambios fimatosos que se presentan en la nariz. Con ese solo criterio podemos hacer el diagnóstico de rosácea. Todos los demás criterios, como son el eritema transitorio, las pápulas, pústulas, telangiectasias, sensación de ardor o de quemadura, la placa de apariencia seca porque a veces hay descamación, localización periférica de las manifestaciones de la rosácea o las manifestaciones oculares también las podemos observar en algunas otras, pero dentro de los criterios primarios es el eritema no transitorio y de los secundarios los cambios fimatosos. Siempre que haya cambios fimatosos es rosácea. Bueno, aquí está ampliando un poquito más ese aspecto. El diagnóstico solo se requiere uno, como les dije, para el diagnóstico, que es el eritema centrofacial persistente o el FIMA, dentro de los criterios secundarios. Y los otros cuadritos explican ahí los criterios mayores y los criterios menores, que son los que les digo que se pueden presentar en algunas otras enfermedades. Aquí en las telangiectasias hay un asterisco porque aquí se excluyen solamente las telangiectasias alares, que son muy comunes en la rosácea. El espectro de la rosácea. Bueno, un paciente tiene rosácea. ¿Cuál es el espectro que vamos a encontrar? 4 subtipos clínicos. El primero es el eritema facial con discretas telangiectasia únicamente. Esto puede estar presente, como les digo, generalmente no antes de los 20 años, generalmente es después, y después de los 30 es más común. Es únicamente eritema y algunas telangiectasias que aquí no se pueden ver en la foto, pero que más adelante las vamos a ver. El otro es el papuloso, el pápulo pustuloso, que es el segundo que están viendo. No sé por qué no me funciona el mouse, pero bueno, es la persona de en medio del sexo femenino, en donde ya vemos pápulas y pústulas en las mejillas. El tercero es el que se da más en hombres, como les digo, que es fima o rinofima. Vemos ese aspecto tumoral de la nariz.
y las alteraciones oculares que van a estar dadas por eritema y aumento de la vascularidad ocular. Entonces, esos son los tipos clínicos, que aquí se los vuelvo a recalcar, o los subtipos pues de rosácea, que es eritema telangiectasia, la papulopustular, la fimatosa y la ocular. Esas 4 son los únicos subtipos de rosácea. Aquí es muy importante mencionarles que en la rosácea hay una diferencia muy grande con las lesiones que presenta el acné. En la rosácea nunca vamos a encontrar comedones. El comedón es la manifestación típica del acné. Cuando hay comedones, entonces no podemos hablar de rosácea. Comedones únicamente los vamos a encontrar en el acné. Esto de subtipos no quiere decir que los pacientes se van a ubicar solo en un subtipo y solo esa van a tener. Puede ser que se queden mucho tiempo estacionados en un subtipo o que siempre estén presentando ese subtipo de rosácea. Sin embargo, como les puse aquí con la flecha que va y viene, los pacientes viajan de la eritema facial, ya sea transitorio o persistente, hasta las manifestaciones oculares. Casi siempre todos los pacientes con rosácea en algún momento de su vida van a tener pápulas, pústulas, manifestaciones oculares, y en el caso de los hombres la mayoría van a tener rinofima. El diagnóstico diferencial de la rosácea es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de eso va a depender, como ustedes saben, en medicina, entre más certero sea el diagnóstico, mucho más fácil va a ser el tratamiento. ¿Y cuáles son esas enfermedades que pueden dejarnos lugar a dudas? El lupus eritematoso, cuando está iniciando, cuando vemos solo el halo malar o el halo en mariposa que se llama, en el paciente, pero obviamente una buena historia clínica en la cual se nos asocian otras manifestaciones van a marcar la diferencia. La mastocitosis, en que la gran cantidad de mastocitos que hay pueden producir eritema no solo en la cara, también lo produce en otras partes. El acné tardío, pacientes de 35 años que dicen, jamás tuve acné y ahora tengo. Bueno, ahí hay que buscar los comedones que nos demuestren que realmente es un acné y no una rosácea. La dermatitis por contacto, por ejemplo. En las dermatitis por contacto, porque la mayoría de las veces, cuando son en cara, son producto de cosméticos que se aplicaron los pacientes, y entonces vamos a tener el eritema en las mejillas, pero tal vez no encontremos telangiectasia ni ninguna otra manifestación. Y además el antecedente del contacto con cierta sustancia nos va a dar el diagnóstico. La dermatitis seborreica, que es otra de las dermatitis acneiformes, porque se parecen a veces al acné. Aquí, bueno, la descamación que se produce en la dermatitis seborreica es bien importante. Ahí no vamos a encontrar comedones, no vamos a encontrar pápulas ni pústulas. Ahí lo único que va a haber es eritema y descamación. La dermatomiositis, ustedes saben que puede acompañarse también de eritema facial, pero encontramos otras manifestaciones, dolores musculares, etc. En las enfermedades del tejido conectivo, una de ellas es el lupus eritematoso, por ejemplo, y en todas las enfermedades casi del tejido conectivo, en donde hay una fotosensibilidad de los pacientes, podemos encontrar eritema, sobre todo cuando ya están a veces en tratamiento con corticoides, pero obviamente van a haber otras enfermedades. Y por supuesto en los síndromes carcinoides, que ustedes saben que esos síndromes se puede presentar como un eritema facial únicamente, pero bueno, la historia clínica nos va a llevar al diagnóstico. En el tratamiento de la rosácea no hay ninguno curativo. Todavía no existe un tratamiento en el cual uno pueda decir esto, aunque te pases un año te vas a curar. No, el tratamiento, el objetivo es disminuir la sintomatología, porque cuando son formas inflamatorias, duelen las lesiones. Alargar los periodos intercrisis, o sea, que no estén teniendo crisis. Y para esto, obviamente, los pacientes deben hacer caso de eliminar todos aquellos factores que son desencadenantes, alcohol, etcétera, etcétera, que ya mencionamos.
También el objetivo es mejorar el aspecto estético, porque vamos a ver las fotos más adelante y bueno, nadie quiere andar así, ¿verdad? El tratamiento individualizado para cada paciente dependiendo el tipo de rosácea. No podemos generalizar y tratar a una rosácea tipo 1 o clase 1 o clase eritematosa telangiectásica a uno que tiene ya rinofima o a alguien que tiene pápulas y pústulas. Permítanme tantito, por favor. Perdón, es que olvidé agua y tengo seca la garganta. A ver, en el tratamiento de la rosácea, como en el tratamiento del acné, existen tratamientos tópicos y tratamientos sistémicos. Oiga, una preguntota. ¿Ustedes me están viendo a mí o nada más ven la lámina? La lámina. Nada más la lámina, doctora. No, perfecto, perfecto. Ok, entonces, los tratamientos tópicos van a ser útiles en la rosácea únicamente en la rosácea con componente eritematoso. En el componente papular, fimoso o con afectación ocular, no nos van a servir de nada. El tratamiento tópico en la rosácea únicamente debe ser el componente eritematoso, cuando solo hay eso. Y el tratamiento de la rosácea entonces debe de ser de 8 a 12 semanas, nunca pasar de 6 meses. ¿Por qué? Porque en la rosácea utilizamos, utilizamos medicamentos que son demasiado irritantes o también los antibióticos. Y los antibióticos crean dependencia. Pero generalmente no es necesario tardar mucho con estos tratamientos porque los pacientes responden en un mes y medio, dos responden a los tratamientos que usemos. De los medicamentos que más se emplean en la rosácea son el metronidazol, que se ha usado desde hace mucho tiempo y que actualmente todavía funciona perfectamente, la clindamicina, la eritromicina y el ácido acelaico. Son tratamientos tópicos que también, por ejemplo, la clindamicina y la eritromicina se usan en casos de acné leves. Actualmente sabemos que tanto en la rosácea como en el acné, el uso de los antibióticos no se usa con un sentido de una infección bacteriana, porque estamos escuchando que ese no es el fondo de la etiología. El mecanismo de acción de los antibióticos, tanto en la rosácea como en el acné, no está muy claro, pero se sabe que funcionan. Los antibióticos van a funcionar por dos mecanismos. Uno sería la destrucción de las bacterias, que obviamente si tenemos un fondo inflamatorio, obviamente las bacterias van a ir y van a hacer de las suyas, pero no es lo más importante. Porque se ha observado que la reducción del número de bacterias usando antibióticos tópicos no es tan importante. Ahora, el segundo mecanismo, y que es el más importante y que es el que más se toma en cuenta, es la inhibición en la producción de estímulos proinflamatorios. Ese es el objetivo de usar el antibiótico, no tanto como antibacteriano. El tratamiento oral tiene un mínimo efecto sobre el eritema. Aquí es al revés. El tratamiento oral lo debemos de reservar para aquellos pacientes con rosácea papulosa, pustulosa o que ya está más avanzado. Entre el tratamiento oral que más utilizamos, aquí también están los antibióticos
Dentro de las tetraciclinas, ahí les señalé una, porque se usa mucho la oxitetraciclina, pero el que más se emplea y que da mucho mejores resultados es la doxiciclina. Aquí en México la tenemos, la doxiciclina en dosis de 100 miligramos, vienen las tabletas. En Estados Unidos ya existe una presentación de doxiciclina especial para la rosácea que es de 40 miligramos. Aquí en México no contamos con ella todavía. También se usan los macrólidos como la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, que ustedes saben perfectamente el mecanismo de acción, pero que recalco porque es bien importante. Tanto en el acné como en la rosácea, los antibióticos se usan buscando esa inhibición de estímulos proinflamatorios. La isotretinoína, que también se usa en el acné, aquí en la rosácea la vamos a usar a dosis muy bajas, 5 miligramos por día y solo en casos graves que no responden a otro tipo de tratamiento. Y su principal efecto es sobre el eritema, las pápulas y las pústulas. La isotretinoína es un medicamento de los retinoides, es el retinoide por excelencia que se usa en el acné, y su mecanismo de acción es disminuyendo de tamaño o atrofiando la glándula sebácea e inhibiendo la producción de sebo, y de esa manera nos va a ayudar en las pápulas y en las pústulas. La láser-terapia, les comento esto porque en la actualidad los dermatólogos que contamos con láser en el consultorio usamos mucho esta terapia y es maravillosa para las formas eritema-telangiectácea, o sea, para la más superficial de la rosácea. Aquí, para las formas papulosas, pustulosas, o ya los pacientes que tienen FIMA, y mucho menos los pacientes que tienen afectación ocular, deben tratarse con láser-terapia. La láser-terapia se reserva únicamente para las formas eritema-telangiectásicas. Aquí les puse algunas fotos, sí la están viendo, ¿verdad? Bueno. Sí, se mira. Sí, doctora. Aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la chica de la cadenita, de los lentes en la cabeza, tiene una forma muy leve de rosácea. Es una paciente que ya tiene como 4 años conmigo, ya tiene más de 20 años. Es una paciente que no ha pasado de la etapa eritematosa. Tiene sus telangiectasias en la nariz, pero si ustedes la ven de lejos, es una rosácea muy, muy leve. En el caso de la derecha, vemos una paciente con una rosácea un poquito más severa. No encontramos comedones aquí. Otro caso de una rosácea moderada, diría yo. En esta paciente, si ustedes ven las mejillas, es papular. No observo ninguna pústula, tampoco hay comedones, y sí observamos esa afectación ocular que vemos. La rosácea es lo que les decía yo, no se quedan estacionados en un solo tipo. Por ejemplo, esta paciente tiene componente papular y componente de afectación ocular y algunas telangiectasias en la nariz, no comedones como en el acné. Esta otra paciente vemos que la afectación ocular es demasiado importante. Esto molesta mucho, hay lagrimeo, hay fotofobia, tiene lesiones hasta en los párpados, tampoco observamos comedones, son puras pápulas, pústulas, aquí ya hay pústulas, vemos su nariz muy sebosa, con telangiectasias alares. Y aquí otro ejemplo de esas telangiectasias que les menciono. Esta paciente es una paciente que estoy tratando, tiene como 1 año. Llegó con mucha telangiectasia, con mucha afectación. En la de la derecha, lástima que esté maquillada. Realmente el día que vino venía tan feliz que se maquilló. Pero clínicamente no nos permite ver. Pero si ustedes ven las telangiectasias, sí están disminuidas de tamaño. Estas pacientes generalmente las manejo
con la láser-terapia. A esta en particular la manejé con la láser-terapia. Y aquí en el mentón sí es un poco más claro la mejoría que ha tenido. En 6 meses de tratarla, con 2 sesiones de láser-terapia. La siguiente es una paciente, el antes y el después, con 1 año de tratamiento. En ella sí tuve que utilizar la isotretinoína porque las lesiones eran grandísimas. Pero si ustedes ven, solo hay eritema, pápulas, pústulas y no hay comedones. Entonces, el comedón es una situación muy especial para el acné, lo cual no vamos a encontrar aquí en la rosácea. Y esta es otra paciente, que son 2 pacientes. La de la izquierda es una persona, es mujer, y sin embargo también, si ustedes observan, tiene fima. Sí logran ver el tamaño de la nariz, ¿verdad? Sí. Hemos aumentado de tamaño y vemos eritema, pápulas, pústulas y rinofima. Generalmente se acompañan de poros muy abiertos por la cronicidad del problema. Y en el lado derecho, una chica un poco más joven, en la que vemos también pápulas, pústulas, eritema. Y algo de fima también en la punta de la nariz. Se les va engrosando la piel. Y este es un paciente masculino en el que le digo, los varones tienden más a tener rinofima. Él es un paciente de muy difícil tratamiento, no quiere tomar nada y entonces aquí el tratamiento local no nos funciona mucho. A él con frecuencia tiene lesiones oculares, casi siempre trae la nariz así roja y hay lesiones en las mejillas. Le doy tratamiento tópico, pero él merecería tratamiento oral. Y entonces con esta entramos a lo que es el acné. Le digo, estas 2 enfermedades se parecen mucho, pero acuérdense siempre, en el acné no hay comedones. Y el acné, por definición, es una enfermedad multifactorial que afecta la unidad pilosebácea, la estructura y la función de la unidad pilosebácea. La unidad pilosebácea aquí se encuentra alterada. Y lo que clínicamente se va a presentar con el desarrollo de comedones, pápulas, pústulas, nódulos, quistes, abscesos y flemones típicos de acné que ya ustedes conocen en todas sus variedades. Porque el acné, como todas las enfermedades, tiene un espectro muy grande y muchos subtipos. El acné puede ser comedónico, papuloso, pustuloso, nodular, quístico, únicamente encontrar abscesos y flemones, o el acné conglobata, que le llamamos los dermatólogos, que es aquel que tiene de todo. Pero cada paciente tiene sus propias características. La afección es crónica, principalmente en adolescentes y adultos. Pero el adulto joven, generalmente, es muy raro ver acné después de los 35 años, por ejemplo. La localización, también aquí es muy diferente. La rosácea se limita a la cara y pocos casos pueden tener en la parte alta, en el cuello casi tienen las lesiones. En cambio, en el acné van a ser las áreas de la piel con abundantes folículos pilosos, incluyendo la piel cabelluda, con sensibilidad particular a los andrógenos, como tal es la cara, ¿verdad? El tronco, particularmente el área central del tórax, tanto anterior como posterior, y en los casos severos puede llegar a involucrar glúteos y brazos, tal y como sucede en una variedad de acné que se llama acné fulminans, que es la variedad más severa del acné, con mucho ataque al estado general. En el acné fulminans, que existe bien descrito ese cuadro, esa entidad, incluso se han reportado muertes por sepsis, porque el acné es generalizado. Yo solamente he visto uno en la residencia y uno hace como 5 años, ya como dermatóloga, que vi que el paciente tenía acné por todos lados. Y obviamente cada vez que se agudizaba el problema, había fiebre, ataque agitado general, teníamos que hospitalizar al paciente.
Entonces, como les mencioné hace rato, el acné es la principal causa de consulta médica dermatológica. En el espectro clínico del acné vamos a encontrar formas no inflamatorias, como lo es el acné comedónico, en el que solo observamos comedones. Las formas inflamatorias, que son las que no son comedónicas, todas las acné papuloso, pustuloso, nodular, quístico, hasta llegar al acné fulminante. Solo hay dos formas, el no inflamatorio y el inflamatorio. Quiero preguntarles, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Les gustaría ahondar en algún aspecto de los que ya hemos visto? ¿O nos seguimos y al final las preguntas? Si no hay ninguna pregunta, igual, pueden anotar algún dato importante que ustedes crean y al final lo comentamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿O alguien tiene una pregunta? Sí, doctora, al final. De acuerdo, doctora. ¿Al final? Ok. La patogenia. Entonces, como les comentaba, todas estas alteraciones en la patogenia del acné van a ser subclínicas. El acné es una enfermedad multifactorial. Y ahí en decir multifactorial influye el factor genético, alimentación, hábitos higiénicos, si el paciente practica deporte o no, la contaminación del lugar donde viva, la radiación solar que reciba ese paciente, las actividades físicas que tenga. Es multifactorial, pero el más importante es el genético. Existe un gen que determina la enfermedad, así como el color de los ojos, que en muchos pacientes se va a disparar al llegar a la adolescencia por la actividad hormonal que empieza a tener. Y no es que tengan más o menos hormonas, como es el caso, por ejemplo, de los pacientes, de las mujeres que tienen ovario poliquístico. Hay un síndrome que es el síndrome de Saja, que es que aparte tiene hirsutismo, por eso es la H de Saja, en donde sí hay un compromiso hormonal importante muy relacionado al acné. Pero en la mayoría de los pacientes con acné no hay ese estímulo hormonal tal en cuanto a que tenga más o menos hormonas. Sencillamente, sus glándulas sebáceas son más sensibles a la actividad hormonal, aunque sus hormonas estén completamente en límites normales. Por eso es que un paciente con acné, no de cajón o de rutina se les debe pedir perfil hormonal. Hay que investigar, hay que ver otros factores, principalmente el genético. Y yo, por ejemplo, únicamente mando al ginecólogo a aquellos pacientes, a la ginecóloga a aquellas pacientes que tienen alteraciones menstruales, dolores, cólicos, etc. Si no hay ninguna alteración hormonal, yo prefiero dar tratamiento exclusivamente para el acné. Entonces, subclínicamente va a haber alteraciones en la queratinización epidémica. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que cada poro, que cada glándula sebácea va a tener una descamación continua, pero esa queratinización va a estar dada en varios días, desde que se empiezan a formar las láminas de queratina dentro de la glándula sebácea hasta que son eliminadas. En los pacientes que tienen acné, esa queratinización está aumentada. Entonces, de ser lo normal en 20 días, 18 días, se va a acelerar y en 6, 7 días ya están descamando. Eso hace que se hagan tapones córneos y eso hace que las bacterias queden atrapadas ahí y que finalmente vayan a dar lugar al granito, barro, espinilla, pápula o pústula, como quieran llamar. Entonces, alteraciones en la queratinización, alteraciones en la secreción, excreción y composición del sebo. Los pacientes con acné tienen mucha secreción sebácea. Claro, por eso casi todos tienen el cutis muy seboso. Hay pocos casos de personas que tienen piel seca más acné y esos son un poco más difíciles de tratar. Hay alteraciones también en la excreción de ese folículo
de esa secreción que está alterada y también en la composición del sebo. La colonización de la luz folicular por la microflora, que principalmente está dada por el Propinebacterium agnes en el caso del acné. Como les comentaba, en el caso de la rosácea es el Demodex folliculorum, que es un parásito. Y en el caso del acné es una bacteria, el Propinebacterium agnes, que sin embargo ya está demostrado que todos podemos tener Propinebacterium, pero puedo tener Propinebacterium como flora normal y no me causa ningún problema y no tengo acné. Solo los pacientes que genéticamente están determinados, por eso se considera en algunos artículos como una enfermedad autoinmune, porque depende mucho de las características del paciente. Y finalmente todo eso va a llegar al desarrollo de fenómenos inflamatorios, que son los que van a dar a las manifestaciones de acné y a la instalación del cuadro, dependiendo del paciente que se trate, sea comedónico, papuloso, pustuloso, nodular, etc. Aquí les presento algunos casos de pacientes con acné. Este caso de este niño me llamó la atención porque el niño no vino a consulta, era su mamá. Sin embargo, ustedes saben que existe un tipo de acné infantil que se da cuando los niños son recién nacidos, generalmente en los primeros meses de vida. Este niño tiene 2 años. Pero el acné infantil es inflamatorio, puede tener raramente comedones. Lo que sí encontramos son pápulas, pústulas y eritema facial, que muchas veces dicen que son los pacientes que en la edad adulta más bien van a desarrollar rosácea. Este caso de este niño me llamó la atención porque sí observan los comedones en las mejillas. ¿Sí los observan? A ver. Sí. Que no puedo aumentar, no sé cómo hacerle para aumentar el tamaño. Pero en fin, bueno, si alcanzan a ver los comedones, ustedes tienen mejor vista que yo. Y me llamó la atención porque cada vez en los artículos se menciona, yo cuando hice mi residencia era rarísimo ver un niño menor de 10 años con acné, inclusive comedónico. Pero ahorita veo niños 8 y 9 años. El otro día vi un caso de un acné en un niño de 7 años y me llamó la atención este niño de 2 años, por eso le tomé la foto, aunque él no era el paciente. Y la mamá, pues, como si nada, no se había dado cuenta. Pero son comedones. A ver, estos son otros casos el de la izquierda, un acné comedónico más leve. Como ustedes pueden ver, la piel está menos grasosa, menos sebosa. En el caso de la derecha, vemos comedones, vemos más seborrea, pero también empezamos a ver más pápulas y alguna que otra pústula, ¿verdad? Esas son las formas clínicas del acné. Acá vemos un paciente que es normal. Por ejemplo, hay pacientes que vienen, en este caso de la izquierda, si ustedes ven, su nariz está grande, roja, sin embargo, también hay comedones, entonces no se puede clasificar como rosácea. Aquí es un acné común. Ustedes ven en este paciente, tiene pocas lesiones, pero muy grandes. Y hay pacientes que tienen muchas lesiones, pero muy chiquitas. Y eso marca también la diferencia para el tratamiento. En el acné se debe individualizar, como claro, en todas las enfermedades, pero aquí siempre tomar en cuenta 2 cosas. La intensidad del acné, pero tanto en número como en tipo de lesiones. O sea, cuántas lesiones tiene, pero también qué tipo de lesiones. Puede estar lleno y ser un acné comedónico, y entonces es más fácil de tratar con tratamientos tópicos queratolíticos. Y puede tener pocas lesiones, como el caso de este chico de la izquierda, que tiene pocas lesiones, pero son pústulas, y algunas de ellas ya empezamos a ver que dejan cicatrices. Y ahí ya nos marca la pauta para poder y tener que usar un tratamiento vía oral. El caso de la derecha, obviamente, ya es un caso más severo, en donde vemos comedones más en la punta de la nariz, vemos pápulas, vemos pústulas, vemos ya algunas cicatrices que va dejando, algunas marcas eritematosas que va dejando el problema del acné. Aquí vemos, por ejemplo, muchas pústulas en este paciente, alternadas con comedones, ya secuelas de acné a nivel de la sien en el caso de la izquierda.
Y a veces estos pacientes, por ejemplo, tienen su acné común de meses o de años. Y este caso de este paciente de la izquierda me llamó la atención porque además se agregó una foliculitis. Entonces, él tiene acné, pero él puede tener otras enfermedades. La foliculitis no es lo mismo que acné. Entonces, se agregó porque él se puso una sustancia que para el mar, que alguien le dijo que la radiación solar era muy buena y que no sé qué, se la puso y ocasionó una infección superficial, muy superficial. En el caso de la derecha, pacientes que llegan y que ni con todo el maquillaje del mundo pueden disfrazar esas lesiones tan exageradamente grandes que deforman la cara de los pacientes. Entonces, repito, no son enfermedades graves, pero son enfermedades que emocionalmente se han dado casos de suicidio en jóvenes por este tipo de acné como la chica de la derecha. Entonces, por eso es que hay que poner mucha atención y es muy importante hacer la clasificación. Por supuesto que esta paciente de la derecha, obviamente necesitamos tratarla con medicamento tomado, con medicamento oral. Dentro de los medicamentos que se usan para el acné, obviamente también se usan como en la rosácea los antibióticos tópicos para casos muy superficiales y al igual que lo dije para la rosácea. No es tanto para la destrucción de bacterias, porque está comprobado en artículos que la magnitud de la reducción de las bacterias no va de la mano con la mejoría del paciente. Pero lo que sí buscamos los dermatólogos es esa inhibición en la producción de estímulos proinflamatorios. Estrictamente hablando, atrofiar la glándula sebácea para que tenga menor producción de sebo, menor queratinización y obviamente las bacterias van a encontrar un terreno menos propicio para desarrollarse. En este caso de esta paciente de la derecha, tuve que utilizar los retinoides, que es la isotretinoína, para disminuir de tamaño la glándula sebácea, pero también ese medicamento tiene digamos, otro efecto, que es que el pronóstico de los pacientes es mucho mejor. Es un medicamento que ayuda también a la cicatrización de las lesiones. Y en ella también tuve que utilizar un antibiótico al mismo tiempo que la isotretinoína para poder disminuir la inflamación, para poder lograr esa disminución o inhibición en los estímulos proinflamatorios. Y esto es otro caso, como les comentaba, el acné también lo podemos ver en la cara, en la cabeza, piel cabelluda, en la rosácea no la vemos en piel cabelluda, en el cuello, en el pecho. Vemos este otro paciente que requirió hospitalización por un acné. La foto de la derecha ya estaba evolucionando bastante bien. Fue un paciente que entró con hipertermia y todo, le anduvieron buscando algún foco infeccioso en el hospital y llamaron para una interconsulta y realmente lo que le estaba causando la fiebre era el acné, la gran inflamación que tenía. No tengo fotos de ese momento porque sus papás estaban muy desesperados y no se me hizo oportuno, pero sí tomé la foto posterior ya casi para egresar al paciente. Y este otro caso. O sea, este otro caso de, como les decía, la cara anterior, la cara posterior del tórax, en donde vemos de todo. Es la imagen de cielo estrellado que se describe en los pacientes con acné conglobata. ¿Por qué? Porque tiene de todo. Tiene comedones, tiene pápulas, tiene pústulas, tiene nódulos, tiene flemones, tiene de todo. Tiene cicatrices atróficas, incluso algunas queloides. No, ahorita que recuerdo, no puse ninguna foto con cicatrización queloide, que también es terrible en los pacientes con acné y que ya requieren otro tipo de tratamiento. Esta es la última diapositiva, pero yo quisiera, si ustedes quieren que ampliáramos en algún aspecto o tuvieran alguna pregunta, o de las preguntas, si es que alguno de ustedes ya presentó el examen de la residencia alguna vez, o tienen algún ejemplo de preguntas y quisiera hacerme alguna, con muchísimo gusto, si puedo, con todo gusto lo hago.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo quedó muy claro? ¿No tienen dudas respecto a esto? Me quedó claro, doctora. ¿Sí? Muchas gracias, doctora, sí quedó claro. ¿Sí quedó claro? Ok, entonces, hay puntos así torales que hay que recordar y bueno, para la próxima voy a ver qué tema les gustaría que avanzáramos. ¿Tienen el temario de derma? De los temas que me mandó Reni, el doctor Reni, ¿ustedes lo tienen o no? No, doctora. Ah, bueno, ok, entonces voy a escoger algunos que vayan de la mano poco a poco, creo que hay otro tema relacionado con el acné, la rosácea, la dermatitis seborreica, que es otra, ¿verdad? Que se confunden mucho, porque incluso aquí cuando vienen los pacientes a veces son diagnosticados por una cosa y es otra, pero como ustedes vieron ya esos puntos que les dije son bien importantes para hacer el diagnóstico. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Buenas Muy noches. bien. Buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.